Una de las grandes noticias, si no la gran noticia del fin de semana del Gran Premio de los Estados Unidos, ha sido la descalificación de Lewis Hamilton y de Charles Leclerc. Para la gente que no sepa exactamente qué es lo que ocurrió, después del Gran Premio, como siempre ocurre, los coches entran en parque cerrado, los comisarios de la FIA, los comisarios técnicos, hacen ciertas verificaciones, corresponde que esté todo bien en el coche, pues entonces no hay ningún problema, y si resulta que encuentran alguna anomalía, lo estudian, y si hay una ilegalidad técnica en el coche, normalmente lo que suele ocurrir es que se descalifica porque se considera que has corrido con un coche ilegal, y fue lo que le pasó tanto a Charles Leclerc como a Lewis Hamilton. Este es el comunicado que envió la Federación Internacional de Automovilismo una vez hicieron las inspecciones a los diferentes coches, y lo que decía el comunicado era eso, que se había hecho una inspección en los coches, en realidad eran los coches 1 Verstappen, 4 Norris, 16 Leclerc y 44 Hamilton, pero que después de la inspección física del suelo y la plancha, el patín del suelo de los coches 16 y 44, el de Hamilton y el de Leclerc, se había encontrado que un área, una zona del suelo, no estaba de acuerdo con el reglamento técnico de la Fórmula 1. Básicamente, lo que encontraron es que la plancha, esa línea que no es de madera, sino que está hecha de una especie de resina, no tenía el grosor mínimo que estipula el artículo 3.5.9e del reglamento técnico de la Fórmula 1, que es un reglamento que, como digo, se refiere al desgaste máximo del patín del suelo. ¿Qué es el patín del suelo? A lo mejor hay gente que no lo puede saber. Es esta pieza que os voy a enseñar aquí, que estáis viendo marcado de color madera en el fondo plano del Mercedes. Esto es una foto, creo que es de George Russell en el Gran Premio de Mónaco. Lo que veis aquí es este patín de color verde, que parece, de color marrón, perdón, que parece una madera, pero no es exactamente de madera, sino que está hecho de una especie de resina sintética, que básicamente lo que hace es medir cuál es la altura mínima del suelo al coche. Esto es una medida que se introdujo en la Fórmula 1 en el año 1994 como respuesta a los accidentes de Roland Ratzenberger y posteriormente de Ayrton Senna en el Gran Premio de San Marino de ese año. Ya sabemos, dos accidentes fatales en los que de alguna manera se podía creer que por problemas aerodinámicos el suelo rozaba demasiado, el suelo entraba en pérdida y por tanto el coche perdía agarre. Básicamente lo que hace este patín es controlar que exista una altura mínima respecto del suelo del coche al asfalto. ¿Por qué? Porque tú en un coche de carreras lo que quieres hacer es ir lo más bajo posible. Cuanto más bajo está el suelo del coche, pues más cerca está del suelo, más efecto suelo, nunca mejor dicho, se genera, más succión y por tanto tienes más downforce, más agarre aerodinámico. ¿Cuál es el problema? Que en el momento en el que el suelo roza demasiado, o pisas un bache, o pisas un piano, o por cualquier circunstancia el suelo entra en pérdida, es decir, que no puede pasar aire, todo ese agarre aerodinámico que tienes lo has perdido y estás haciendo una curva a 200 por hora cuando en realidad el coche sin ese agarre aerodinámico lo puede hacer a 120. Os podéis imaginar qué tipo de accidente podéis tener y es algo que la FIA no quiere que ocurra. Por eso te ponen esta maderita, esta plancha, esta resina, para controlar que siempre tengas una altura mínima. Lo que dice el reglamento técnico es que la altura mínima tiene que ser de 10 milímetros. O sea, tienes un grosor de 10 milímetros y en ese grosor de 10 milímetros, con una tolerancia de más o menos 0,2 milímetros, haces una medición. Entonces tú pones esta maderita de aquí que estamos viendo y esta maderita tiene un grosor de 10 milímetros. A partir de ahí, tú pones el coche en pista y lo que te permite el reglamento es que en los puntos de medición, que os voy a señalar ahora cuáles son, puedes tener un grosor mínimo de 9 milímetros, es decir, te permiten un desgaste del patín de 1 milímetro. Los puntos donde se hace la medición son 4, anteriormente eran 6, pero ahora son 4, y os lo estoy señalando con el cursor. Es este de aquí frontal, estos dos de aquí de color negro, y luego este de aquí detrás. ¿Qué es lo que hace la FIA? Básicamente, como esto es un agujero relativamente grande, meten un instrumental por ese agujero, supongo que será un calibre, que lo que hace es medir cuál es el grosor. Si el grosor está por encima de 9 milímetros, perfecto, el coche es perfectamente legal. Si el grosor está por debajo de esos 9 milímetros, pues se considera que el suelo está rozando demasiado y que por tanto es ilegal. Por cierto, estamos viendo aquí también que hay unas planchas o unas pequeñas partes de titanio o de aluminio, suele ser de titanio. Eso no tiene nada que ver, ahí no se está controlando el desgaste. De hecho, esas piezas de titanio las pusieron para hacer chispitas. Somos engañados, es una cosa que quizás mucha gente no lo sabe, pero cuando vemos que saltan las chispas en los coches de Fórmula 1 es de forma artificial, porque esta resina no suele saltar chispas y dijeron, wow, queremos hacerlo muy espectacular, vamos a poner planchas de titanio para que salten las chispas, y efectivamente las chispas
saltan, pero son falsas. Entonces, lo que estábamos hablando, tú tienes que tener un grosor mínimo de 9 milímetros en el patín al final de la carrera. ¿Qué es lo que pasó cuando registraron el coche de Leclerc y de Hamilton? Que encontraron un grosor de menos de 9 milímetros. Que es una cosa que no suele pasar, o sea, los equipos lo suelen tener bastante controlado, pero no es la primera vez que ocurre. De hecho, el que estrenó la regla fue Michael Schumacher en el mismo 1994, en el Gran Premio de Bélgica, y ahí incluso le quitaron la victoria. Michael ganó esa carrera, hicieron la inspección después del Gran Premio, vieron que la plancha metálica, o la plancha de madera en ese momento, tenía menos de 9 milímetros de grosor, y ¡pum!, le quitaron la victoria. ¿Qué es lo que ha pasado aquí en el Gran Premio de los Estados Unidos? Que han hecho una inspección aleatoria a 4 coches: al coche de Verstappen, al coche de Norris, al coche de Leclerc y al coche de Hamilton. Y de esos 4 coches, 2 fueron los que fallaron: el coche de Leclerc y el coche de Lewis Hamilton. Y esta fue la resolución de la Federación Internacional de Automovilismo, que, por cierto, os tengo que decir una cosa, les llevó mucho tiempo y es algo que yo no entiendo, porque si hay una penalización deportiva o una acción deportiva, entiendo que puede haber debate. Si hay una penalización técnica, no hay debate alguno. O sea, si la regla dice grosor de 9 milímetros y hay más de 9 milímetros o menos de 9 milímetros, me da igual. Es ilegal. Me da igual la razón por la que sea. Es ilegal. Pero básicamente esta fue la resolución que tuvo la Federación Internacional de Automovilismo, y tanto con Leclerc como con Hamilton, este es el comunicado de Leclerc, pero el de Hamilton es básicamente idéntico, lo que dijeron es que durante la reunión que tuvieron con los representantes del equipo, etcétera, etcétera, dijeron que habían, reconocido que se habían tomado todas las medidas correctas por parte de la FIA y que se había medido perfectamente cuál era el grosor de la plancha, y que los comisarios, reconocían y habían notado que los competidores habían dicho que, porque este fin de semana era muy complicado por el tema del sprint, no habían tenido tanto tiempo para controlar alturas y que por eso no habían podido medir bien el desgaste. Pero que se les da igual, básicamente. Eso les da igual a los comisarios. Tú tienes que cumplir con las especificaciones técnicas del coche. Si no cumples con las especificaciones técnicas, es un coche ilegal y por tanto lo tienes que descalificar. Entonces, aquí ha surgido una pequeña movida, porque, estoy viendo que lo está diciendo la gente un poquito en el chat, solamente se inspeccionaron 4 coches. Y de esos 4 coches que se inspeccionaron, 2 dieron positivo, por decirlo de alguna manera. 2 estaban fuera de lo que permitía el reglamento técnico de la Fórmula 1. Pues claro, entiendo, y yo también lo tengo que pensar así, que es muy raro que justo hayan dado con los 2 únicos coches que tenían el suelo más desgastado de lo normal. No pueden medir todos los coches. Ese es el tema. Y eso es de lo que se está excusando también la FIA, y es un poco el procedimiento. De hecho, chicos, lo que os he traído es... Os lo voy a pasar un poco rápido. Os he traído el documento de reconocimientos, de escrutinios, ¿no? De reconocimientos que se hacen al final de cada carrera de todos los coches. Fijaos, antes de la carrera dicen aquí: se han analizado las siguientes partes de los coches. En el coche 55, en el de Carlos, el motor. Luego, test de flexión del suelo en el coche de Verstappen, en el coche de Leclerc y en el coche número 24. Se han tomado muestras del coche de Russell, por ejemplo, del coche de Esteban Ocon, del coche de Kevin Magnussen. Se han tomado muestras de aceite del coche de Hamilton y el de Magnussen, etcétera, etcétera. Se han probado las temperaturas de los neumáticos de todos los coches en la parrilla de salida, etcétera, etcétera. Y luego, ¿qué es lo que hacen después de la sesión? Después de la sesión hacen todo esto, que ya es una cantidad increíble de pruebas. Se han chequeado los volantes de todos los coches clasificados. Los siguientes componentes aerodinámicos se han chequeado en el coche 11, en el coche 4 y en el coche 22. Todo esto de aquí. Y aparte de todo eso, aquí también dice... Se ha hecho una inspección física del suelo del coche 1, el 16, el 44 y el 04, es decir, el de Verstappen, el de Leclerc, el de Hamilton y el de Lando Norris, y en estos 2 es donde encontraron los problemas. Se han chequeado el límite alto de revoluciones de todos los coches, el consumo de aceite, la temperatura de la cámara plenum, se ha chequeado el tipo, la carga máxima y la velocidad máxima del MGUH, del MGUK. O sea, en realidad, si lo pensáis,
son millones y millones y millones de inspecciones y millones de euros los que se están dejando en estas inspecciones. El problema es que no puedes inspeccionar 20 coches, todos de arriba a abajo. Entonces, ¿cuál es el sistema que utiliza la FIA? El del miedo. Ellos dicen, ok, después de la carrera, sabéis que vamos a hacer inspecciones X a todos los coches, que tienen que ser obligatorias. Temperaturas, aceite, muestra de gasolina, limitación de revoluciones por minuto, porque al final eso son cosas que afectan mucho. Pero además de todo eso, vamos a hacer inspecciones aleatorias, para que tú siempre estés con ojo avizor de, a lo mejor no me toca, pero hoy sí me toca. Y me pillan con el carnet de identidad, porque hay veces, que eso sale después del Gran Premio, que se llegan a hacer incluso inspecciones del cableado interno de los coches. O sea, desmontan el coche por completo y hacen inspecciones del cableado interno. Claro, si de repente te pillan en uno de esos fregados, imagínate la cantidad de puntos y la sanción que te puede llegar a caer. Pero es que es muy difícil hacer todas esas verificaciones a tiempo en los 20 coches con un calendario encima tan apretado. Pensad, por ejemplo, que estos coches de Austin ayer tienen que salir del parque cerrado pronto porque los mecánicos tienen que desmantelar el coche, tienen que desmontarlo por completo, guardarlo en cajas, y esos mismos coches seguramente ayer por la noche ya estaban en un avión de camino a México. Entonces es muy difícil poder hacer un chequeo completo de todos los coches. Es un sistema que por otras competiciones yo sé que se hace también. Es un sistema que incluso aunque se hagan estos chequeos aleatorios, lleva mucho tiempo. Y recuerdo que es una cosa, por ejemplo, que vi cuando estuve con Cristóbal en la Copa Saxo, y era la Copa Saxo, que tampoco hay tantísimas cosas que verificar a lo mejor como en un Fórmula 1, pero llevaba una cantidad de tiempo enorme. Entonces, claro, entiendo que pueda haber gente que diga, ¡buah! Es que habría que hacer todos los controles con todos los coches, pero hay muy poquito tiempo. Y no solo eso, sino que además no significa que encontrar algo en un coche implique que el otro coche también esté en malas condiciones. Porque, por ejemplo, que el suelo del coche de Hamilton y de Leclerc esté muy desgastados implica que el coche de Carlos y Russell estaba muy desgastado también. Podría ser que lo estuviera, pero no tiene que ser, no tiene por qué estar, porque sabemos que el desgaste del suelo viene muy determinado, o casi al 100% determinado, por el setup que elige cada piloto. Y sabemos, por ejemplo, que hay algunos casos en los que Leclerc o Carlos optan por un setup muy diferente. Entonces, ¿qué puede haber pasado? Que Leclerc haya ido con un setup un poquito de más bajo el coche, haber acercado el suelo un poquito más del coche, o haber tenido unas suspensiones un poco más blando, y eso deriva en mayor desgaste del patín. Y, por ejemplo, Carlos, que vaya con un coche más alto o con unas suspensiones un poquito más duras, y eso, sin embargo, pues hace que el patín del coche no se desgaste tanto. Lo mismo que en el caso de Hamilton y Russell. De hecho, si miramos en ambos casos, tanto Hamilton como Leclerc habían demostrado mejor ritmo que sus compañeros de equipo. ¿Significa que ese mejor ritmo venía por la altura del coche? No lo sé. Eso ya es una pregunta muy difícil de contestar. ¿Cuánto pueden haber ganado por esa altura mínima menor que tenían Hamilton y Leclerc respecto a los demás? No lo sé. ¿Es lo que le dio el ritmo, por ejemplo, a Hamilton para llegar a la segunda posición? Tampoco lo sabemos. Es que es una cosa que no se puede cuantificar. Pero al final, lo que yo creo es que el procedimiento de la FIA ha sido el correcto, ha sido el adecuado, está dentro de las normas. Si esto sienta un precedente, quizá. Y a lo mejor hay que cambiar el procedimiento de cara al futuro. Pero es que, claro, es muy difícil chequear los 20 coches tanto como para que dé tiempo. Me gusta mucho el debate que se está abriendo en el chat de qué es lo que tienen que hacer. Pero no puedo tener el debate ahora mismo con vosotros. O sea, me encantaría tener el debate porque esto da para mucho, pero tengo que llamar a Antonio Lobato, porque le tengo por aquí ya preparado. Entonces, hacemos una cosa, chicos. Si queréis, podemos dejar el debate este para luego, para algún otro momento del programa, o para algún momento del fin de semana, a lo mejor, o de la semana, y llamo ahora a Antonio. Hablamos ahora con Antonio Lobato y luego podemos tener el debate tranquilamente, porque se han incendiado un pelín las redes y yo puedo entender que la gente esté algo molesta o que se pueda generar cierta polémica, pero yo sinceramente sigo pensando que el procedimiento de la FIA ha sido el adecuado. Sigo pensando que no hay una línea directa entre lo que pasó con el coche de Carlos y lo que pasó con el coche de Leclerc, o lo que pasó con el coche de Hamilton y lo que pasó con el coche de Russell. También os digo una cosa, estoy muy seguro de que si hubieran hecho inspección en los 20 coches del fondo plano, yo creo que más de uno caía. Porque sí que es verdad una cosa, ahí estoy de acuerdo con vosotros en el chat. Me parece mucha casualidad, muchísima casualidad, que justo chequeen 4 coches
y que la mitad de ellos nos den el fondo plano mal.